Brasil, Claudio, está viviendo una situación explosiva en materia de coronavirus. Ayer murieron más de 3.250 personas. No hay camas de terapia, pero también está viviendo una situación explosiva en lo político, ¿no? Así es, Petete, y están ligadas, Ayer fue clarito cuando el presidente Jair Bolsonaro hizo una alocución pública en cadena nacional hablando de la situación de la pandemia, que es dramática en Brasil. Las estadísticas de Brasil están dejando azorado al mundo. El mundo está mirando Brasil y la región, ni te cuento, porque Brasil se va convirtiendo en un foco infeccioso de gran peligrosidad para los países que los rodean. Terminó de hablar y estalló esto que nos está acompañando en las imágenes, un cacerolazo ensordecedor. ¿No? Un cacerolazo ensordecedor. ¿Y qué dijo ayer Bolsonaro, Claudio? Porque había sido un gran detractor de cualquier medida de seguridad y de en medio de la pandemia, ¿no? Ayer continuó en esta línea de tratar de recomponer esa imagen. El 98% del tiempo que lleva la pandemia, Bolsonaro se dedicó a sabotear las medidas de distanciamiento social, incluido el uso de barbijo. Luego empezó a sabotear las vacunas y las campañas de vacunación. En los últimos tiempos hemos visto que el gobierno empezó a dejar de actuar como lo que hizo Bolsonaro que hiciera todo este tiempo, que es como una obstrucción para una política federal contra la pandemia. En lugar de ser el centro coordinador de todas las luchas estaduales contra la pandemia, el gobierno federal, encabezado por Bolsonaro, obstruía la organización y la coordinación. Pero en los últimos tiempos se veía que ya había ministerios que actuaban por su cuenta. Por caso, el de Hacienda, Paulo Guedes, por su propia cuenta, salió a buscar vacunas en el mundo y consiguió varios millones de vacunas, pero vos te dabas cuenta que Bolsonaro estaba al margen, porque cada vez que habla, y ayer lo volvió a demostrar, no entiende. Recién en este último tiempo ha empezado a ponerse el barbijo, porque es tan abrumadora la realidad, las estadísticas son tan contundentes que el pueblo de Brasil y el mundo están estupefactos por lo que está ocurriendo en Brasil. No se trata de colapso sanitario en regiones remotas, en estados amazónicos. No hay camas en San Pablo, no hay camas en Río. En San Pablo y en Río de Janeiro, o sea, las principales ciudades que están entre las ciudades más importantes del mundo y están absolutamente colapsadas porque el presidente no tenía política al respecto. Y acompañando ese cacerolazo estuvo el pronunciamiento de João Doria, el gobernador de Sao Paulo, llamando psicópata al presidente de Brasil. Dijo que Brasil está viviendo lo que está viviendo porque tiene en el liderazgo a un psicópata. Curiosamente usó el mismo término que vienen usando desde hace muchos meses. Primero, los sectores que son víctimas o blancos de las ofensivas de Bolsonaro. Luego, dirigentes intelectuales y artistas de la izquierda, de la centroizquierda. Pero ahora lo dijo João Doria, del partido de Fernando Henrique Cardoso, económicamente vinculado a lo que llamamos la corriente neoliberal, un conservador multimillonario, o sea, no un izquierdista, un artista, un marginal, ¿no? Que lo llama psicópata, y a esta altura hay que empezar a preguntarse si realmente esa es la patología que caracteriza a Bolsonaro, y yo creo que hay muchos elementos para decir. Claudio, da para hablar mucho más de Brasil, pero evidentemente el tiempo suele ser escaso para abordar la problemática de Brasil. Dos palabras sobre la posible caída del Lava-Jato. Y ayer fue contundente que la Corte Suprema, lo que allá se llama Tribunal Supremo Federal o Supremo Tribunal Federal, se pronunció calificando de arbitrario y de imparcial al juez Sergio Moro, ex juez de Curitiba. De parcial, lo acusó de parcial. Claro. De parcial, perdón, de no haber sido imparcial. La terminología, lo que dijo expresamente es que no fue imparcial el juez Sergio Moro en los procesamientos
votos a Lula. O sea, la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia de la justicia en Brasil, le está dando la razón a Lula y está dejando colgado del pincel, en términos legales e institucionales, al juez que lo metió preso 1 año y medio, además de haberlo sacado de la campaña electoral, favoreciendo que Brasil tenga lo que João Doria llamó un psicópata en la presidencia. Gracias.